Buenas noches a todos. Hoy veremos un breve repaso de todo lo que es parcial 2. No voy a entrar en detalle con las cuentas, simplemente voy a ver métodos, cómo aplicar métodos, qué fórmulas tienen que usar, lo más relevante. Después en la práctica tienen todo mucho más completo, y también las tareas, o sea, tienen que tener las tareas al día para poder encarar todo mejor. Hoy simplemente repaso lo que fuimos viendo. Convolución de tiempo continuo, el tiempo discreto. Sí, simplemente son cosas que ya vieron, pero empecemos a recordar, bueno, qué fórmulas tenemos. Convolución de tiempo discreto, sumatoria xk g del menos k, más menos infinito. Convolución de tiempo continuo, me voy a poner sumatoria, que pongo una integral, y lo hago en función de tau y delta tau. La diferencia que acá le ponemos un delta tau porque estamos en tiempo continuo. Propiedades, tenemos propiedad conmutativa, ¿sí? Como resulta más fácil, a veces resulta más fácil calcular la integral de esta forma o de esta forma. Eso quiere decir, cuando trabajen con las señales, cuando la grafiquen, ver qué señal voy a invertir. Eso, bueno, lo veremos con unos ejemplos. Pueden invertir la señal G o la X, cualquiera de las dos, simplemente cambiando el orden de acá. Acá también habíamos visto un pequeño, dentro de la tarea, este diagrama en bloques. O sea, da esta ecuación en diferencias, se llega al diagrama en bloques, simplemente repasando este diagrama en bloques, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos Y, que es la salida, siempre la ponemos a la derecha, y a la izquierda ponemos la entrada. 5x por n, tenemos 5x por n, esto está, más 2x en n-1, esto es x, por 2, 2x menos 1, acá sería 2x n-1, esto lo sumamos, entonces tenemos este término, y por último la realimentación, menos y n-1. Tenemos realimentación menos y n-1. ¿Sí? Lo más importante, bueno, obviamente salida, entrada, y armar este pequeño bloque. Después convolución discreta. Sí, fíjense en este, parece un enunciado largo, pero lo podemos recortar un poco, calcular la convolución discreta de estas dos señales. Simplemente definimos n, definimos x1, x2. Acá si cambian las señales, cambian estas dos líneas. Convolución, no ponemos delta t porque justamente tenemos pasos de a1, saltos de 1. Y ya en y tenemos la respuesta, ya está resuelta. Lo único que tenemos que tener en cuenta después que el n total va a ser la suma, esto de acá, n total va a ser la suma de inicios más suma de finales. Tenemos el inicio de n de las dos señales menos 2, suma de los dos finales más 6. ¿Sí? Y después graficamos. Así que son 5 líneas estándares. Obviamente si usamos discreto, usamos ten. Y Z, son 5 líneas estándares para hacer convolución. Esto es discreta. Si tenemos convolución continua, simplemente agregamos un delta t. Entonces cualquier señal que le den, prácticamente usan el mismo programa. Ahora, bueno, lo mismo, dadas estas dos señales, resolver en forma analítica, dada esta señal, hacer autoconvolución. O sea, x1 convolución con x1, con 2 o 3 métodos distintos. Entonces, si graficamos x1, van a tener 3 Dirac. Esto de acá, los Dirac empiezan de 0, 1 y 2, y en 3 va a 0. Y fíjense, es distinta a lo que es, si yo tuviese continua, sería así. Terminaría en 3, y acá termina en 2. Bueno, si lo que tienen que hacer esta señal, le restan esta señal, le va a dar que termina en 2 y no en 3. Es una particularidad, o sea, grafiquen estas señales y ven que esta señal de acá es esta de acá. En el 3, para n igual a 3, vale 0. Entonces yo lo puedo representar como suma de 3 Dirac. Esto es 3 Dirac.
Y aparte la enunciado me dice x1 convolución x1. Entonces en vez de poner x1 voy a poner expresado x1 en Dirac, convolución expresado en el otro también en x1. Esto sería x1. ¿Y ahora qué puedo hacer? Hacer distributiva. O sea, distributiva y propiedad distributiva. Tenemos esta propiedad, que es importantísima. ¿Qué pasa si yo hago un Dirac, convolución con otro Dirac? Me da este delta de n. Después que hacemos este Dirac, convolución delta n menos 1, me da, por esta propiedad, acá tenemos un menos 1, acá me da Dirac de n menos 1. Y así seguimos haciendo las convoluciones. Un Dirac con delta n menos 2 me da delta n menos 2. ¿Sí? Y así voy haciendo todas la propiedad conmutativa. Estoy aplicando, por un lado, la distributiva y por otro lado esta propiedad. Si yo acá tengo 3 términos y acá otros 3, me van a dar 9 términos. Después de esos 9 términos voy buscando lo que sean iguales. Acá tengo uno solo, delta n menos 1, delta n menos 1, me quedan 2. Voy sumando todo. Delta n menos 2, tenemos 1, 2, 3. Si voy sumando haciendo todas las cuentas. Entonces, de acá obtuvimos la salida. Pero el enunciado me pide y, bueno, el enunciado me dice y en 1. Y en 1. Entonces, ¿qué pasa si acá pongo un 1? Acá ponemos un 1 y así. El único, esto me va a dar un 2 y todo lo demás me da 0. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar un poco. Ya tenemos acá, este es el resultado. Si nosotros reemplazamos n igual a 1, vamos a llegar a que y en 1 vale 2. ¿Sí? Todo lo demás, solo queda este término y los demás se hacen 0. Entonces, bueno, este es el método 1, capaz que es el más laborioso, pero digamos es el más simple a entender. El método 2, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta señal, x1 de n? Entonces tenemos x1 convolución x1, x1, acá reemplazamos con x1. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer distributiva. x1 con este Dirac es x1 con este, x1 con este. Me va a quedar, vamos a limpiar un poco, x1 con este Dirac me queda x1. x1 con este otro me queda x1 n menos 1, y convolución con este me da x1 n menos 2. Entonces, ya con esto hallé la respuesta. Acá tengo la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si el enunciado me dice calcule y en 1? Entonces reemplazamos. Acá reemplazamos un 1, un 1 y un 1, me queda esta respuesta. Una vez que tenemos esto, decimos, bueno, x1 vale, vamos a ver cuánto vale x en 1. Vale un 1. X en 0 vale un 1, y x en menos 1 vale un 0. Sumamos las 3 y me da la salida igual a 2. Tenemos otra forma de hacerlo. Estoy haciendo distributiva y aplicando propiedad. Ahora vamos al tercer método que ustedes más conocen, que es el gráfico. Suponemos que tenemos de vuelta esta x1 y aplicamos por definición. La definición de convolución para discreta es esta. Entonces, bueno, ¿qué pasa si vamos a trabajar con n igual a 0? 7 vale 0, copiamos la fórmula tal cual está, esta fórmula la copiamos acá abajo, pero ponemos, en vez de poner n, ponemos 0. O sea, x1 de k queda igual. x1 de n menos k queda igual, pero ponemos un 0. En vez de poner n, ponemos 0. Sí. Vamos de vuelta. Esto de acá lo copiamos igual. Esto también, pero ponemos n igual a 0. Entonces tenemos este término. Sería x1 en k, es esto de acá, x1 en k, x1 en menos k, sería
x1 invertido. ¿Sí? Fíjense en que está invertido temporalmente con el eje de tiempo. Y después me dice, bueno, hacer la sumatoria del producto. Entonces vamos a hacer sumatoria y producto. Sería, vamos a cambiar de color. Este barra con este Dirac, 1 por 1, me da 1 y ya está. Ya obtuve que y en 0 igual a 1. Todo lo más me da 0. Entonces obtuvimos y en 0. Ahora vamos a pasar para n igual a 1. Dijimos que x1 en k me queda igual, x1 en k queda igual, x1 en n menos k, pero vamos a reemplazar m de n, ponemos un 1. O sea, x1 menos k. Entonces, esto pasa a ser de esta forma. Bueno, vamos. Entonces tenemos que resolver esta sumatoria de productos. x1 en k, que sigue queda igual, esta queda igual, no se mueve, acá también queda igual, no se mueve. Y la segunda, ¿qué tenemos que hacer? x1 en menos k, que sí que lo invertimos. Y acá al tener un 1, se mueve para la derecha. Se movió para la derecha. Si por acá tenemos menos k, el tiempo invertido, más 1, se va a mover a la derecha. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que desplazamos esto es para convolución, invertimos la señal más simple, que en este caso son iguales, y después desplazamos a la derecha con n positivos. Y acá fíjense, este que estaba acá se desplazó más 1 a la derecha. Entonces, la señal de abajo se desplazó a la derecha, teniendo en cuenta en convolución. ¿Sí? Se desplazó a la derecha y ahora simplemente tengo que multiplicar 1 por 1, más 1 por 1, más esto 0 por esto me da 0. Y entonces el resultado va a ser 2. Lo que quiere decir que y en 1 igual a 2. Y así, bueno, pueden ir calculando distintos valores. Fíjense en que y en 1 igual a 2, es lo mismo que me dio en forma analítica, haciendo distributivo y demás. Si la enunciado no pide nada, bueno, ustedes pueden usar la forma que más les guste. Acá continuamos. Después, ahora pasamos a convolución continua. Este ejercicio dice, dada x1, dada x2, que son estas señales, y de t, la convolución de las dos, hallar y en 0,5. O sea, hallar la convolución y después decir, bueno, ¿cuánto vale y en 0,5? El resultado de la convolución, pero analizado en 0,5. Esto tiene que ser de resolución rápida. Vamos a tratar de resolverlo rápido, como en tipo parcial. Fíjense, recordando el método de convolución, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la señal más simple. La más simple es esta de acá, es el pulso. Entonces, invertimos la señal más simple. Esta de acá la invertimos temporalmente. Y la otra la dejamos fija, pero en función de tau. Esto es lo primero que tienen que hacer. Entonces tenemos acá tenemos la señal fija y acá la señal invertida. Y esto cuando esto es para t igual a 0. Bajo estas condiciones, con t igual a 0, nosotros decimos que buscamos el origen y a este punto lo llamamos t. ¿Sí? Es el método que usamos. Este punto en el origen lo vamos a llamar t. ¿Sí? Que es que se correspondería a esta parte de la señal, donde la señal baja. Entonces esto va a ser t. Una vez que hicimos este gráfico, después se vuelve más simple. Acá repetimos el mismo gráfico, este punto vale t, y se pide hallar y en 0,5. ¿Qué quiere decir? Que y en 0,5 quiere decir que t más 0,5. De positivo para convolución desplazamos a la derecha 0,5. O sea, esta es la señal de abajo, desplazamos 0,5. ¿Sí? Esta señal que arrancaba acá, ahora va a arrancar acá, en 0,5.
Bueno, tenemos la señal de abajo desplazada. Una vez que tenemos, bueno, ahora que tenemos este gráfico, vemos qué áreas, no se, qué áreas se superponen. Lo que se superpone es esta área de acá. Todo esto de acá. Esto con esto. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? Es un 0, que siempre vale 0 fijo. La integral le ponemos un 0. Y después el límite superior es el punto este que le llamamos t. Esto es t. Entonces el límite superior es t. ¿Cuánto vale una señal? Acá vale tau, acá vale 1. Entonces ponemos tau 1. Entonces ya está, una vez que planteamos esta integral, es simplemente resolver la integral. Ustedes ya la conocen. Tau cuadrado sobre 2. Esto me da la i de t para esta zona. Si reemplazamos t igual 0,5, me dio un cuarto. Entonces fíjense, en más o menos de media carilla resolví un ejercicio bastante rápido. Lo que como si yo me parecía bastante tedioso, lo podemos acortar y decir, bueno, ¿cuánto vale y en 0,5? Entonces en media carilla lo tienen que resolver. Obviamente tienen que conocer bien esto. ¿Cómo hago? Invierto esta señal, a este punto lo llamo t, graficamos la primera señal fija, la segunda señal invertida, desplazamos 0,5, desplazamos 0,5, acá va a tener un 0,5, y planteamos cuáles son los límites inferiores, límite superior de la integral, 0 y t, y ya está. Ya con eso resolvemos la integral y decimos que la salida en 0,5 vale un cuarto. Esta es la idea justamente que manejamos para, ya lo vieron en el primer parcial, y vamos a manejar lo mismo para el segundo y para el tercero. O sea, no son cosas extensas, sino cosas que les permitan demostrar que saben hacer el cálculo, pero sin tener que apuntarle a todo el tramo, ¿sí? Porque acá tendrían que hacer por lo menos 2 tramos, y quizás no les lleve tanto, porque es un ejercicio, como decía Juan, sencillo, pero bueno, les va a dar, les va a restar tiempo para hacer otras cosas, ¿sí? Así que enfoquen mucho en la cuestión de cómo resolver puntualmente un ejercicio y sobre todo lo que hemos visto en MATLAB, sí que no se los dije cuando lo terminó de cerrar Esteban, pero tenemos mucha carga de MATLAB y obviamente vamos a hacer cosas sobre estocásticos y cosas sobre series de Fourier, ¿sí? Obviamente cosas que sabemos manejar y que ya hemos hecho. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdón, el Sí, 0,5 no se eleva al cuadrado. ¿Por qué sí, motivo? se eleva al cuadrado, aunque yo lo hice mal por eso. Ah, ok, perdón. Está Sí, bien. bueno, muchas gracias por decirme. Bájenle A un ver punto a si- Juan en el ahí ejercicio, está. no cuenta. Nada, 0,25. No, no, ya no vale. Ya está corregido, Juan. Esta me queda un octavo. Ahí está. Un octavo. Muchas gracias, después lo corrijo. Bueno, después, si hacen todos los tramos, que bueno, dentro de la práctica está resuelto todos los tramos, le da la respuesta. Fíjense que vamos trabajando por tramos. Como conclusión siempre tenemos que trabajar por tramos. En el PDF, de la clase práctica está resuelto. ¿Cómo hacemos en MATLAB? Lo mismo de siempre, ¿sí? No hay muchas variantes. Lo que pasa es que ahora que estamos en tiempo continuo, que lo que cambia, ¿no? Tenemos que ponerle el t. Y obviamente tomar un tiempo con delta t pequeño, ¿sí? 0,01 o más chico. Eso es lo que cambia. X1, X2, definimos delta t, hacemos convolución, graficamos. También, bueno, cuando tengan que graficar la salida Y, recuerden que el vector Y va a ser más largo, entonces tenemos que generar un nuevo tiempo que sea suma de inicios más suma de finales. Suma de inicios más suma de finales, me da menos 1, 5 más 5. Grafican y ya está. Después pueden comparar con la analítica y fíjense que les tiene que dar igual. Así que el tema MATLAB en convolución es bastante sencillo y bastante estándar. Obviamente cuando grafiquen tiene que dar superpuestas las señales. Una es la analítica, ahí tenemos un pulso, tratando de levantar la nota. Ahí está la analítica y la numérica se superponen. ¿Sí? Si no se superponen, porque algo salió mal.
Y también le conviene cuando grafiquen tratar de poner los mismos inicios, -1, -1, -1, en 5, 5 y 5. Las mismas escalas para todas, ¿sí? Así se entienden mejor lo que grafican. ¿Cómo hacen eso con xlim? La función xlim cambian -1, y acá pone 5, cambian los límites del eje X. Como sería por el eje Y, sería Y'. Bueno, ahora tenemos este ejercicio, bueno, muchos ya sabrán cómo plantearlo. Tenemos x de t, convolución con h de t, pero h de t está planteado como Dirac. Cuando tenemos esto, no vamos a plantear la integral porque va a ser más complicado, va a ser mucho más simple hacerlo por propiedades. Vamos a resolver con propiedades. Tenemos salida x convolución h, x, y esto es h, convolución con h. Entonces hacemos distributiva y aplicamos la propiedad que mencionamos. X de t convolución con este Dirac me queda x de t más 5. X de t con este otro Dirac menos 2, x de t menos 5. Entonces acá ya tenemos la respuesta. ¿Qué pasa si queremos y en 5? Simplemente reemplazamos t con 5 y esto me va a dar menos 2. Eso lo hacemos analítico, pero también podemos hacerlo gráfico. Supónganse que no hicimos nada analítico, tenemos esta señal, esta 2, entonces esta señal, convolución con esta, se va a copiar acá abajo, con centro en menos 5. Y después esta señal, convolución con este Dirac, menos 2, se va a copiar, acá tenemos un 5, entonces se copia en 5, y va a ir en menos 2 porque tenemos este menos 2. Entonces, esto prácticamente lo podemos hacer en forma gráfica, ¿sí? Esta señal la desplazamos por acá, por este Dirac, aplicamos este Dirac y aparece esto, y esta señal con este Dirac, vamos a limpiar un poco. Esta señal pasa por acá y pasa por acá, debido a este Dirac y este otro Dirac, ¿sí? Eso como para verlo rápidamente gráficamente. Después en el segundo cuatrimestre va a ser bastante útil. Por ejemplo, nosotros tenemos esta señal, convolución con este Dirac. ¿Cómo le va a quedar? Esto va a ser igual una señal así. Supongamos tengo 5, acá tenemos 5. Esta señal de acá se desplazó 5. Es una propiedad bastante importante para ver después en procesamiento de señales y transformas de Fourier. Después teníamos esta consigna, muestro un poco esta consigna de acá. Lo que teníamos raro es esta x como está definida. Acá tenemos toda esta definición. Esto implica que esto es para n igual a 0, n igual a 1 y así. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le asignamos un vector? Si nosotros le asignamos podemos asignarle un vector que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería n. ¿Sí? O lo mismo, lo que pasa es que cuando grafiquemos no se va a ver perfecto, no se va a ver entera todo. Entonces nosotros podemos agarrar y definir x, la podemos definir como 0, le agregamos un 0 acá, 0, 1, menos 2, y definimos un n1 nuevo que arranque en menos 1, 1, 2, 3. O sea, podemos nosotros, el vector de n lo definimos nosotros, ¿sí? O sea, va a corresponder, ¿sí? Vamos a limpiar. Como lo resolvimos acá, tenemos, esta es la señal original, es esta señal. Por acá le agregamos un 0. Entonces tenemos que en vez de arrancar de 0 a 7, va a arrancar menos 1 a 7, porque acá agregamos un 0. Y acá, bueno, también agregamos 0, simplemente para que se vea mejor. Entonces, si ustedes le dan una definición así de x,
tiene que darse cuenta, bueno, lo grafico así, o le agrego un 0 acá, a la izquierda, y esto le pongo -1. Y acá le agrego 2 ceros para que siga un poco mejor. Bueno, una vez que vieran cómo definimos X, esta otra forma de definir, después esta H la podemos definir con delta, parte del toolbox, definimos H, y después todo lo mismo, convolución y mostramos el resultado. Acá lo que tiene de particular, cómo tenemos que definir a X. Después, bueno, la parte de convolución analítica, acá, bueno, tiene resuelto. ¿Sí? Simplemente, bueno, repásenlo, que es parte de la práctica. Había otra parte de la práctica también dada, decía, dada esta ecuación de indiferencias, hacer un diagrama en bloques. ¿Sí? ¿Cómo podría ser este diagrama en bloques? Usando todos estos bloques que tenemos. Bueno, lo hacemos bien chico por falta de espacio. X, 1/3. Después que tenemos X 1/3, y acá tenemos la salida. Vamos sumando, esto sería Y. Después tenemos, vamos a aplicar un retraso. Entonces tenemos 1/3 xn, ya está. Xn menos 1, vamos también, este camino está, este acá está. Y podríamos más xn menos 2. Podríamos poner otro retraso y sumarlo para acá. Así ya cumplimos con esta ecuación de indiferencias. ¿Sí? Distintas. ¿Sí? O sea, bueno, practicar un poco, tienen que practicar un poco de diagrama en bloques. Puede ser que al revés le den diagrama en bloques, ustedes tienen que agarrar y hallar la ecuación de indiferencias, o sea, el camino inverso. Dado un diagrama en bloques, hallar la ecuación de indiferencias. Acá, bueno, en parte de resumen, convolución, ¿para qué lo usamos? Dada, un concepto importantísimo a entender, dada una función de entrada continua discreta, tenemos un sistema caracterizado por H, que H no depende de la entrada ni la salida, y la salida va a estar dada por la convolución. ¿Sí? Es el concepto importantísimo de convolución. ¿Sí? Y lo mismo en continua y lo mismo en discreta. También lo tenemos que ver en ejercicios. Respuesta indicial, bueno, ya la respuesta al escalón, después si hacemos la derivada, respuesta impulsional, y después vamos a caracterizar un sistema mediante H. ¿Sí? Ver si tiene memoria, si es estable, si es causal o es invertible. Con estas 4 cosas resumimos, conociendo H, podemos fácilmente ver si tiene memoria, si es estable, causal, invertible. ¿Sí? Esto es bastante cortito, bastante simple, pero tienen que saber que existe y implementarlo rápidamente. Después bueno, lo implementamos en un ejercicio. Acá otro ejercicio de convolución. Otra vez la misma propiedad. ¿Sí? Tenemos X convolución con H. Entonces, y justamente H es del tipo de suma de Dirac, entonces ¿qué hacemos? Hacemos la distributiva, y acá también hacemos distributiva de propiedad, nos va a quedar H de t menos 1 menos H de t menos 2. Digamos, si nosotros planteamos la integral, va a ser mucho más complicado resolver este ejercicio. Eso, bueno, esta parte de la Siempre que teoría. aparecen deltas, piensen en la propiedad. ¿Sí? No tiene sentido que planteen una convolución y a veces van a decir, pero me tomaron una convolución continua y entonces, bueno, pero si hay deltas involucrados, hay una propiedad que es muy directa y ya Juan la repitió más de una vez. ¿Sí? Así que aprovechenla. Exactamente. Como el resultado, ¿cuánto va a ser? Nosotros llegamos al resultado que es este. I de t, h de t menos 1 menos h de t menos 2. 7 es h de t. Graficamos h de t. Después le restamos menos h de t menos 2. Esa suma de dos señales nos da la salida, nos da esta forma. O sea, ustedes gráficamente pueden graficar la entrada, graficar h y la respuesta. ¿Sí? Prácticamente en 3 minutos tienen el resultado. Entonces, si digan, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta señal, o si en otra señal, ver cuál es la respuesta correcta. Esto, digamos, en 3 minutos se resuelve. Que es bastante conceptual. Después vimos un ejercicio que era también importante. Fíjense, nosotros tenemos esta entrada, que era un coseno.
convolucionamos con esta H y nos da esta salida. ¿Qué es lo que vean de importante? Acá tienen la misma F, misma frecuencia. Esta señal de entrada con la señal de salida tiene la misma frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la frecuencia? La señal de entrada es mucho más rápida, a la salida va a ser más rápida y se mantiene que es misma frecuencia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Alguien se acuerda qué es lo que cambiaba? Cuando yo cambio, si yo cambio mi entrada, ¿qué es lo que cambia la salida? A la salida, ¿qué va a tener? La misma señal, distinta, cambiada. Entre la entrada y la salida, ¿qué es lo que va a cambiar? Tenés un cambio en la fase. Exactamente, cambia la fase. ¿Y qué más? Y la amplitud. Y la amplitud. Son las dos grandes conclusiones que sacamos. Acá tenemos amplitud 0,05 y acá 0,5. Cambia la fase y la amplitud. Nosotros tenemos un sistema, dado una X, tenemos H, hacemos convolución, un sistema LTI, y obtenemos Y. ¿Cómo va a ser Y respecto de X? Va a ser el mismo tipo de señal, pero cambiada en fase y en amplitud. Creo que se mantiene, bueno, la forma de la señal se mantiene, ¿sí? Y se mantiene la frecuencia. Eso es bueno, importantísimo, un concepto muy importante, entender lo que es sistemas LTI. Acá con este ejemplo se ve bastante claro. Bueno, el problema del ojo, no sé, supongo que la mayoría lo habrán resuelto. Repasando un poco, nosotros tenemos este ojo, la ecuación va a ser, nosotros tenemos J, B y K, y esta entrada, entonces, y tenemos esta omega, esto que gira. Entonces J está relacionado con omega prima, B con omega, y K por la integral. ¿Sí? Ahora lo que pasa es que la noción me dice dar la respuesta en función de la fase, del ángulo. ¿Y cómo está relacionado el ángulo con omega? O sea, está relacionado que es omega es igual delta omega sobre delta t, igual es el ángulo. Entonces nosotros en vez de poner, a ver, vamos a limpiar, en vez de poner omega prima, vamos a poner phi segunda. En vez de poner omega, vamos a poner derivada de phi, y así. Y en vez de poner ponemos omega derivada de integral, nos queda phi. Es decir, estamos reemplazando, en vez de omega, vamos a poner delta phi. Entonces nos va a quedar, primero, bueno, porque el enunciado dice que la salida es el ángulo. Y aparte, acá nos queda una ecuación diferencial de segundo orden. Desapareció la integral. O sea, entonces mejor, si desaparece la integral, mejor. Y tenemos una ecuación de segundo orden. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hallar la respuesta inicial. Respuesta inicial implica amplitud 1, escalón con amplitud 1. Entonces, bueno, planteamos solución homogénea, más particular, planteamos dos condiciones iniciales. ¿Por qué dos condiciones iniciales? Porque es de segundo orden. Vamos a plantear phi en 0 igual a 0, phi segunda en 0 igual a 0. Si no, nunca se resuelve el sistema. Entonces, bueno, esto lo tienen resuelto en la práctica, y el resultado que tenemos que la respuesta al escalón nos da esta G de t, que es un ángulo. G de t, que es un ángulo, nos da esta respuesta al escalón. Entonces, nosotros hicimos una sola ecuación diferencial, resolvimos, nada más. O sea, ¿qué pasa si tenemos 1000 señales distintas de entrada? Igual tenemos que aplicar solamente una ecuación diferencial. ¿Sí? Siempre que las señales, las 1000 señales sean dependientes o sea, sean lineales una entre sí, cumplan con linealidad. Entonces, la ventaja, solamente una vez resolvemos la ecuación diferencial. Si es necesario, si no existe, tenemos que resolverla, pero una sola vez.
Después, bueno, otro concepto, si nosotros tenemos G, calculamos la derivada, tenemos H. Acá tienen todas las cuentas, respuesta G es la respuesta inicial, o sea, la respuesta cuando X igual un escalón, calculamos la derivada y nos da H. ¿Sí? Ya está. Entonces, bueno, bien conceptual, cómo tienen que resolver el ejercicio. Bueno, ¿hasta dónde llegamos nosotros? Nosotros llegamos que para esta entrada tenemos esta salida que es respuesta inicial. ¿Qué pasa si en vez de tener UDT tenemos esta constante por UDT? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos entrada UDT, tenemos esta salida. Ahora si la entrada multiplicamos por una constante así, por esta constante, la salida ¿qué va a pasar? Se multiplica por la misma constante. ¿Eso qué es? Linealidad. Aplicamos linealidad. ¿Sí? Con esta entrada tenemos esta salida, multiplicamos entrada por 28.800, la salida se multiplica por 28.800. Aplicamos linealidad. Y rápidamente obtenemos la salida. Sería este de acá, multiplicada por la constante, y ya está. Acá tenemos la salida. No tuvimos que plantear de vuelta ecuación diferencial, no tenía sentido. Aplicamos linealidad. Otra forma de resolverlo es convolución. Justamente acá hablamos de convolución. Entonces, ¿cómo sería? La salida es H convolución con la entrada. Y planteo la ecuación de convolución, que ya la conocen. Ustedes tienen dos señales, sería, tenemos dos señales y planteamos la ecuación de convolución. O sea, bueno, otro método para obtener la salida. Si dice, bueno, obtener la salida mediante convolución, planteamos la integral de convolución. Fíjense, obviamente llegamos al mismo resultado. Llegamos que phi2 corresponde a 28.800G, que es lo mismo que obtuvimos antes. 28.800 por la respuesta inicial. Acá, bueno, cuando grafiquen, se van a superponer la respuesta a la convolución con la analítica y con la linealidad. Tengan en cuenta que tienen que poner xlim entre 0 y 0,2. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque nuestra señal hay una señal de entrada que es un escalón. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esto es tiempo, tomar esta señal hasta infinito. Pero nunca terminamos de calcular y nunca llega a infinito, no se puede. Entonces nosotros simplemente ponemos entre 0 y 0,2. Definimos casi la señal porque no podemos definirla hasta infinito. Entonces, bueno, para que después la respuesta me quede bien, acá también ponemos el eje X, lo limitamos en 0,2. Si no, todo lo demás no va a ser válido. Va a dar una cosa así rara y no va a ser válida. Va a ser confuso y no va a estar mal. Entonces limitamos el eje X en lo mismo que definimos el tiempo. Bueno, si hicieran todo bien, se tienen que superponer las señales. Acá, bueno, ahora sí, dado esta H, tenemos que ver si tiene memoria, si es causal, si es estable. O sea, ¿cómo le parece este sistema? ¿Tiene memoria o no tiene memoria? Este sistema de acá. Obviamente lo sacan de acá. ¿Quién me dice cómo es este sistema? Acá, bueno, para que sea sin memoria tendrá que ser así, que esto no lo cumple. Entonces esto es con memoria. Después acá tenemos, después tenemos que analizar si es causal o no causal y demás. Simplemente viendo estas tres, viendo cuando es causal, cuando es estable, viendo cómo es el H, tenemos, bueno, vamos a decir que es con memoria, que es estable, y tenemos que ver si es causal o no, que también cumple que es causal. Porque acá H en T igual a 0 para T menor que 0. Entonces es causal.
Bueno, acá definimos el sistema, seguimos. Acá se acuerdan un poco cuando vimos, tenemos dos señales, una señal X y una señal Y. Las dos son las mismas señales, pero están desfasadas en menos t. ¿Sí? Cuando hacemos la correlación cruzada nos da esta nueva señal. ¿Qué es lo que tiene interesante? Acá tenemos el pico. Este pico que nos va a dar el desfasaje de la señal. Esto va a ser el desfasaje. O sea, haciendo la correlación entre las dos señales, podemos obtener, o sea, si son las mismas señales pero desfasadas, podemos obtener el desfasaje de las dos señales. En este caso vale 2. Y así, bueno, hay una práctica también que es, de la parte de eco. Acá, bueno, tenemos ejercicios bien así sencillos. Tenemos dadas dos señales, x1, x2. Hallar y1 es la convolución, y2 es la correlación. Verificar que y1 con y2 son distintas. Si quieren lo podemos hacer en forma rápida. Nosotros planteamos, ¿cómo resolvemos? Definimos x1, definimos x2, convolución, nos da esta. Hacemos correlación y nos da esta. Entonces, estos de acá son distintas. Ya está, demostramos que son distintas. Este es el centro y este es el centro. Con 3 líneas de programa, o sea, demostramos que en este caso la correlación y la convolución son distintas. Si quieren también lo pueden hacer en forma más completa, graficando, lo mismo que antes, pero graficando. Van a ver que esto es la convolución y esta es la correlación, dan distintas. Y usamos los programas siempre, convolución, correlación y graficamos. ¿Qué más tenemos? Acá, bueno, en forma analítica se lo dejo resuelto, mira que no nos quedamos sin tiempo. Cómo hacer la correlación por definición. Dice, por ejemplo, en forma rápida, calcular I1 en 0, donde I1 es la convolución de las dos señales, después Y en 1, después I2, que es la correlación, calcular correlación en 0, correlación en 1, y acá en 2 líneas resolvemos con este gráfico. En el caso de correlación, no invertimos la señal, y fíjense, se desplaza a la izquierda. Esto, bueno, analícenlo ustedes detalladamente. Después coincide con MATLAB. ¿Sí? También en 2 líneas resolvimos Y en 1. Y lo mismo hacemos para convolución. Acá se le dejó todo resuelto. Después en el programa es lo mismo de siempre. Hacemos convolución, Xcore, graficamos, vemos lo que da. Después otro tema interesante, bueno, la correlación la podemos calcular de esta forma, la podemos calcular con Xcore, ¿sí? O la podemos calcular con convolución. Una señal le invertimos en el tiempo y la otra señal la dejamos igual. ¿Sí? Y fíjense, de una manera y de otra dan iguales. Estos dos gráficos son iguales. Entonces, la correlación la podemos calcular de 2 formas distintas. Lo que a usted le parezca más simple, mediante por definición con Xcore, o usando convolución de MATLAB. O sea, MATLAB convolución o MATLAB Xcore. Y tienen que llegar al mismo resultado. Lo mismo en analítica. Acá, bueno, una demostración de que Xcore X1, X2 es distinto a Xcore X2, X1. Si nosotros invertimos X1 con X2, nos da lo mismo. ¿Sí? Acá rápidamente lo demostramos con MATLAB. Y sin embargo, en convolución sí da lo mismo. Acá, bueno, después había una tarea que era leer una señal de audio. Era audio read, leemos una señal de audio. Calculamos la autocorrelación.
Después, bueno, calculamos la autocorrelación. Calculamos autocorrelación y vemos lo que da. También, bueno, después le agregamos ruido, ¿sí? Y vamos viendo qué es lo que está pasando. Repetimos la señal 4 veces. Vamos viendo lo que da. Vamos a ver lo que da. Entonces, si tenemos una señal, autocorrelación consigo misma, ¿dónde vamos a tener? Un pico en el centro, ¿sí? Esto ya lo saben por la teoría. El máximo va a estar en 0. Y acá lo mismo. Tenemos esta señal, autocorrelación, el máximo está en el origen. Así que, bueno, se cumple. Y si agregamos ruido, que no está correlacionada, seguimos teniendo un pico en el origen. Acá también un pico en el origen, ¿sí? Esto, digamos, es conceptual, importante entender. Acá, ¿se acuerdan del ejercicio del pulso emitido recibido? Vemos cuánto desfasaje tiene una con otra. Ustedes, bueno, ya lo han resuelto, la habrán resuelto. Esta es la señal de entrada, esta es la señal recibida, y acá con esto calculamos el desfasaje. Esto va a ser el desfasaje entre la señal R y la señal emitida. ¿Cómo hacemos? Cargamos una señal, cargamos otra, y usamos Xcore. Y ya está, con eso tenemos el desfasaje. Bueno, procesos estocásticos, esto lo dio Leandro. Esto lo voy a dar, digamos, bastante rápido porque nos quedamos sin tiempo. Fíjense, voy a hacer solamente la correlación para esta columna, que sería x en 0, es 0, con la misma columna. Con la misma columna. Vamos a ver, vamos a lo que da. Correlación en autocorrelación 0, 0. Entonces vamos a empezar a multiplicar y sumar. Esto que va a dar 1 por 1, me da 1, más 1 por 1 me da 2, 1 por 1, 3, más 1 por 1, 4, más 1 por 1, 5. Divido 8, que es la cantidad total, tenemos 8 muestras, nos dio todo 5 octavos, en 0, 0. Ahora, ¿qué pasa si queremos agarrar y hacer la columna 0 con la 1? Sería tiempo 0 con tiempo 1. Le ponemos 0, 1, autocorrelación 0, 1. Sería columna 0, tiempo 0, con la columna, tiempo 1, o sea, columna 1. Empezamos a multiplicar y sumar. Vamos a lo que da. 1 por 0 me da 0, 0, 0, 0. 1 por 1 me da 1, más 1 por 1 me da 2. Entonces me va a dar 2 dividido 8, que es el total, 2 octavos. Y así vamos haciendo todas las autocorrelaciones. Después hacemos esta columna, que esta sería la 1, perdón, la 0 con la 0 con la 2. La 0 con la 2 nos va a dar esto. Después tenemos la columna 0 con la 3, nos va a dar esto. Vamos multiplicando y sumando. Esta en forma analítica. Podemos calcular, bueno, eso, calculamos la autocorrelación. Ahora sí, lo mismo lo hacemos con MATLAB. Esto sería, este pequeño programa es fijo. ¿Sí? Ustedes pueden agarrar, copiar este programa, definimos la matriz, y acá tenemos un doble for. Este for con este for. Va cambiando las columnas y las filas. Lo que más importante es ver la línea central de acá, que es lo que estamos haciendo. Esta línea central. Tenemos la columna 1, la dejamos fija y variamos la fila acá. Y acá variamos las filas y variamos las columnas. O sea, lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que hicimos una columna fija y después otra columna que iba variando y íbamos multiplicando este con este con este, haciendo la multiplicación? Todas esas multiplicaciones las estamos haciendo acá. Tomando columna 1 fija y la otra columna variable. Este pequeño programita, que digamos siempre el mismo, no se complique mucho, ya, digamos, ya lo tienen resuelto, resuelve lo anterior. ¿Esto qué es? Cuando tenemos correlación con datos, así el estilo como dado por una matriz. ¿Sí? Si le dan una matriz,
podrían aplicar la correlación de esta forma. ¿Sí? Que no estamos usando XCOR. Cuando tenemos una matriz de este tipo, utilizamos este doble for. Entonces, entendiendo esto, prácticamente vimos todos. Acá dentro de este sistema de una casa con temperatura o los parámetros que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes dentro del BF usamos min, calculamos valor medio. Pero acá tenemos min A1 en dimensión 1, min A2 en dimensión 2. Si vamos calculando el valor medio según filas o columnas, desviación estándar, también en filas y columnas, y esto es lo que nos da. Y graficamos. Pero bueno, digamos, lo tienen resuelto en la tarea. Pues bueno, repaso, función min, estándar y estándar. Y función stem, obviamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Analizamos las correlaciones y autocovarianza, que esto es parecido al doble for. ¿Se acuerdan ese doble for que vimos? Con la suma. Bueno, el ejercicio es parecido. Pero lo que cambia son las variables, nada más. Cambia el nombre de las variables y los datos. Esto, bueno, está resuelto en la práctica. ¿Qué más tenemos? Bueno, este resultado que le daba, el resultado no le da, digamos, no le da muy bien, así que podemos decir que no se mantiene constante. ¿Sí? Después lo mismo tenemos con analizar estacionariedad y ergodicidad para este sistema de medición de pulsos, que también tenemos las señales, acá tenemos las señales en campus, ver el PDF, ergodicidad, y le daba esta, le daba la media del ensamble y la media muestral. Fíjense en que las valores son bastante parecidas, 60-60, prácticamente son iguales, sin una pequeña desviación. Entonces, si tiene una desviación muy baja, no podemos decir que son prácticamente iguales. Y podemos decir que cumple el media del ensamble, lo mismo que la media muestral, entonces es ergódico respecto a la media. ¿Sí? Eso es, bueno, un poco parte del ejercicio. ¿Qué más tenemos? Acá, obviamente, bueno, cuando agregamos ruido, si hay un ejemplo que cuando agregamos ruido, y hacemos autocorrelación, el ruido desaparece. ¿Por qué desaparece el ruido? Porque no está correlacionado con la señal. Tengo una señal coseno, tengo una señal de ruido, como no están correlacionados, entonces cuando hago la autocorrelación desaparece. Después había un ejercicio que era calcular la autocorrelación a la salida aplicando esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para aplicar esta fórmula en MATLAB? Bueno, RHH lo saben hacer, RXX lo saben hacer, convolución también. Entonces, vamos a hacer RXX, lo planteamos acá, RHH lo resolvemos así, y después tomamos RXX, RHH y convolución y delta T. Entonces, calculamos autocorrelación de la salida, pero con esta nueva fórmula. Todo en MATLAB. Después, obviamente, el tau total, acá lo tiene resuelto, bueno, es la suma de tiempos distintos, bueno, acá no tiene que leer un poco en detalle cuánto es el tau total. Pero apliqué, calculé RHH, XX y por convolución obtuve RY. ¿Sí? Y acá, bueno, están los resultados. Después serie de Fourier, acá, digamos, Esteban dio mucho de serie de Fourier. Y la clase pasada también vimos mucho. Simplemente, bueno, repasar función par por impar, la integral en un periodo me da cero, entonces se dan cuenta cuando que este coeficiente va a ser 0 y demás. ¿Sí? Después A sub n vale 0. A ver. Y después tienen que calcular B sub n con la integral. ¿Sí? Así que, bueno, acá terminamos el repaso, así si queda tiempo para el Kahoot. No sé si quieren preguntar algo.
Dale, pueden Como- consultar. Yo corto acá y mientras tanto voy cargando el Kahoot. Si quieren hacer alguna pregunta más, Obviamente fue un repaso para que vayan memorizando. Uy, este ejercicio que lo vi hace un montón, no me acuerdo. Sí, Sí, son sí, fue repasos que intenso, pero está todo vamos viendo. comprendido. Acá, bueno, tenemos la integral, coeficiente de Subpende. Después tenemos esto, bueno, cómo sintetizar una función. Acá siempre tenemos, me queda una diapositiva, tenemos acá siempre este for para sintetizar la función. Esto sería el coeficiente, tenemos este coeficiente acá. Este es la subpende, el b subpende, la síntesis de funciones. ¿Se acuerdan cuando vimos coseno n pi cuánto daba? Menos 1 a la n, coseno n 2 pi, tomar una tablita para no equivocarnos. Y por esto es una función analítica reconstruida, los armónicos. Y por último, Parseval. El último tema, tenemos este Parseval implementado en forma analítica y en MATLAB. Acá tienen, en la práctica lo tienen resuelta, modo de repaso, potencia porcentaje, el aproximado sobre el total. Y creo que, creo que ahora sí termina. Y también, bueno, el porcentaje de potencia con MATLAB. Lo mismo que analítico, o lo pueden hacer con MATLAB. Este PDF se lo paso, así que repasen. Si tienen dudas, me consultan. Bueno, buenísimo, lo vamos a subir, Gracias. digamos, como en los PDF repaso. Así que eso está genial. ¿Mm? Bueno, cortamos